buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 29 de septiembre, continuando con el mes de la patria y cerrando de una forma extraordinaria en el marco del 151 aniversario de esta institución, de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, tenemos el gusto y además el placer de presentar el libro Páginas para la Historia, tomos 1 y 2, que fue una compilación realizada por nuestra consocia Premio Jalisco, la maestra Sara Velasco, y también tendremos los comentarios del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, que además de ser consocio, asiste esta noche con el carácter de director de investigaciones y publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Me voy a permitir, aunque parezca ocioso, pero es necesario, el presentar a quienes nos acompañan esta noche. Por supuesto, la maestra Sara Velasco, compiladora de esta obra. El licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, quien asiste con su carácter de director de publicaciones de la Secretaría de Cultura y el de la voz Eduardo Velasco Becerra. Me voy a permitir solicitar al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés haga sus comentarios a esta obra. Muy buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y de la titular, la doctora Miriam Pachet Peñol, les agradecemos que esta noche nos acompañen. El año anterior, con motivo del 150 aniversario de la instalación y existencia de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, dentro de los festejos que se organizaron, venía la publicación de un texto en el cual se rescataran en gran medida los trabajos, ya fueran poco difundidos o inéditos en su caso, de aquellos hombres que habían pertenecido a esta más que centenaria institución. Al momento de haber recibido esta propuesta por parte de la doctora Miriam Pachet Peñol, no solamente se suma porque usualmente pensamos en los hombres que nos han dado tanto y lo reconocemos únicamente como una calle o un edificio. Sin embargo, surgió la duda: ¿cuántas veces podemos leer verdaderamente un texto sobre el padre, por ejemplo, Severo Díaz Galindo, o en su caso conocer algún tipo de trabajo como pudiera ser cuando llega el agua a Guadalajara por parte del profesor Manuel López Cotilla? En virtud de esto, la Secretaría del Estado de Jalisco, la Secretaría de Cultura, tuvo a bien tener esta edición que forma parte de la colección de estudios humanísticos en humanidad, naturalmente, en el cual se puede conformar una lista de aproximadamente 80 miembros de esta benemérita institución. Lo inédito del asunto es que nunca se había logrado tener una antología que pudiera tener tal compendio de personajes que curiosamente coinciden con los nombres de calle. Y en virtud de esto es que esta noche nos enorgullecemos de presentar esta colección, pero cedo el uso de la voz a la maestra Sara Velasco, quien tendrá bien hablar verdaderamente sobre esta obra y lo que implicó trabajarla. Muchas gracias. Yo quiero agradecer muy especialmente al comité organizador de los 150 años que cumplió nuestra institución el año pasado, el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra y al licenciado Eduardo Velasco especialmente. Por supuesto que cuando se hace un trabajo de esta naturaleza, o cualquiera que sea escrito, si queda nada más ahí, pues no tendría caso. Lo más importante es que se dé a conocer, que se imprima. Y para esto contamos con la secretaria de Cultura, la doctora Bachens, a quien agradezco, porque pues se interesó en dar a conocer este documento, estos textos. Y por supuesto, también quiero agradecer públicamente a Samuel, porque él estuvo gestionando todo lo que se requiere para que el trabajo que se hace se tenga a la mano ya en forma de libro. Salieron 2 tomos, pero a mí me correspondió compilar a los ex socios ya fallecidos del siglo XIX especialmente, algunos todavía del siglo XX, pero la mayoría son del XIX. Saldrá otro tomo posteriormente
en donde vengan los socios vigentes. Después se les avisará. Lo que sucede es que aquí salió pues muy amplio, por eso se tuvo que dividir en dos. Esto sería el tomo 3. Muchas gracias. Dentro de los trabajos y actividades que se prepararon para el 150 aniversario de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco en 2014, se encuentra esta compilación. Escuché decir a Rubén Rodríguez García en repetidas ocasiones que no se contaba con los trabajos escritos de los primeros miembros de esta Benemérita Sociedad. Entonces, la Comisión de Festejos del 150 aniversario decidió que se trabajara una especie de antología de las obras de quienes han pertenecido a ella y que ya no se encuentran entre nosotros, especialmente los más distantes en el tiempo. Rubén me facilitó la nómina y la verdad, encontré algunos que no conocía ni de nombre y menos que hubiera leído algo escrito por ellos. Así que, lo que para los historiadores y científicos de esta institución son temas conocidos y hasta analizados, para mí fueron descubrimiento y sorpresa. El hecho de que me tocara buscar, encontrar, seleccionar y transcribir los textos es arma de doble filo. Liliana, nuestra querida bibliotecaria, me ayudó en la captura de los mismos, a quien agradezco su amabilidad. Y creo que no se encuentra aquí esta noche, pero bueno. ¿Por qué digo arma de doble filo? Pues porque neófita en asuntos históricos científicos, elegí trabajos que a los expertos nos sorprenderán. Y el otro filo es que, por esa misma razón, una ama de casa, un estudiante de secundaria o preparatoria, y cualquier persona ajena a la cultura, si se anima a embarcarse en la aventura de leer, aunque sea una sola selección de las 80 que contienen estos dos tomos, va a descubrir los prodigios que a mí me maravillaron. En los 151 años que lleva de instituida esta asociación en Jalisco, ha sufrido los avatares de sobrevivencia que son naturales a esta clase de agrupaciones. Pero lo importante es que siempre se ha erguido y permanece firme y fiel a sus orígenes, a pesar de los cambios por los que ha pasado a través del tiempo. Es decir, ha contado entre sus miembros y dirigentes a personas que la han fortalecido sin perder de vista sus objetivos y trayectoria. Siempre ha contado en su membresía con personas cultas e inteligentes en las diferentes ramas del conocimiento humano, que tienen la generosidad de donar tiempo, esfuerzo y a veces dinero para consolidar el prestigio a través de sus profesiones, investigaciones o experimentos en beneficio de la comunidad. Si nos remontamos a la Guadalajara del siglo XIX, que es cuando surge esta Junta Auxiliar Jalisciense, encontraremos numerosas personas que reúnen estas cualidades. En los muros del patio aparecen plaquitas que ostentan sus nombres, y aunque a la distancia tal vez no nos dice nada, si nos adentramos en su tiempo, vida y obra, acabaremos por admirarlos. ¿Cómo no sorprenderse de que, por ejemplo, 3 escritores de derecho que se registran en estos libros sean tan destacados? Yo, sin saber de leyes y con la premura del plazo para entregar este material, no hallaba qué trozo compartir con los lectores. Al fin decidí tomar de Alberto Arce el artículo que trata sobre los debates y el proceso que se llevó a cabo para instituir los derechos de autor en el mundo y en México, y que ahora nos parecen tan comunes. Por su parte, Mariano Coronado se preocupa por aportar un texto elemental de derecho constitucional mexicano para los mexicanos en 1887. Y del tercer abogado, Francisco J. Zavala, me entero
que su obra Derecho Internacional Privado de 1887 fue comentada favorablemente en París por el eminente jurisconsulto Daniel Poder. Además, Zavala agradece a juristas y presidentes de países americanos la difusión de su obra como texto en las universidades de varias naciones, incluyendo los Estados Unidos. Abundan en esta compilación los jurisconsultos, pero la mayoría de ellos escriben sobre temas históricos. Aunque hay uno que es más reconocido como novelista y principal exponente del realismo en la historia de la literatura mexicana, que es José López Portillo y Rojas. Consideré que como sus obras literarias se han reeditado varias veces y están al alcance de cualquier persona en Sepan Cuentos de Porrúa y en otras editoriales, tanto sus novelas como los cuentos completos, y dado que su bibliografía abarca todos los géneros, preferí mostrar sus facetas menos conocidas y tomé un trozo de un libro extenso sobre economía política. Y como sabemos que Farfalla era uno de los seudónimos que utilizaba, quise mostrar un poema de una obra firmada así. Es un libro pequeñito. Además, para conocerlo como dramaturgo, ofrezco un monólogo completo. De otro abogado, Zenobio Enciso, editor de la entonces conocidísima revista El Litigante, encontré 2 novelas y unos apuntes de viaje, pero preferí poner algo de corte histórico. Al recorrer las páginas de estos libros, de estos 2 tomos, encontramos textos de 11 sacerdotes, en su mayoría historiadores. No podían faltar los 2 extraordinarios y fecundos Agustines, Rivera y de la Rosa, quienes aparecen aquí con breves fragmentos de los hechos acontecidos en el Fuerte del Sombrero escritos por el primero, y la riqueza del náhuatl y lecciones elementales de astronomía por el segundo. De los célebres maestros del seminario, pero menos conocidos en la actualidad, hay selecciones de una obra de Cayetano Orozco y de un opúsculo de Librado Tobar. Actualmente, y desde hace muchos años, la estadística es un tema que coadyuva al mejor conocimiento de cada rincón del país, y por supuesto, para nadie es novedad. Sin embargo, habría que leer los trabajos e incomprensiones con que tuvo que lidiar Longinos Banda para convencer y hacer entender lo indispensable que resulta este instrumento científico. Asimismo, no fue fácil reglamentar los principios de asuntos sobre Hacienda. José María Castaños es el jalisciense que escribe sobre este tema. Si lo leen, yo creo que hasta los que no saben nada de Hacienda les va a parecer interesante. En estos libros hay varios trozos que tratan sobre mineralogía, entre los que sobresalen lo seleccionado de la vasta obra de Carlos F. de Landero, que por cierto tiene nombre de calle, quien modestamente minimiza su trabajo. Habría que leer el prólogo. Es un libro extenso de casi 800 páginas, y con la muestra de decir es que este es un trabajito, una sencillez esplendorosa. A este autor le he agregado un fragmento de lo que escribió sobre el idioma huichol, porque me pareció novedoso que se ocupe de ello, puesto que del náhuatl han apuntado los autores que lo han tratado y siguen estudiando hasta la actualidad, pero pocos se han ocupado del huichol como lengua. Entre los socios antiguos de esta sociedad hubo varios brillantes maestros de primaria. Pues bien, 2 de ellos escriben libros de texto de geografía en los que, dentro de su brevedad y sistema, muestran un panorama completo indispensable para nuestros niños decimonónicos. Ellos son Ignacio Guevara y Vicente Negrete. Por otra parte, me llamó la atención el trabajo que otro de nuestros ex-socios del pasado, el pigmenio S. Preciado, escribió sobre la nomenclatura de Guadalajara.
Todos sabemos que las calles de nuestra ciudad han estado cambiando de nombres según las circunstancias sociales o políticas. Incluso Agustín Yáñez, en una de sus obras, cuando menciona la calle de Francisco Zarco, donde vivía, dice Antigua Ventanitas. Pero al leer a Epigmenio Preciado encontraremos que antes de Ventanitas se llamó Fuego y antes Trueno. De la misma manera, la actual avenida Alcalde se conoció en diferentes etapas por los nombres de Catedral, Soledad, Consulado, San Domingo, Modestia, Energía, Firmeza, Templanza, Ocupación, Barranca de Belén y al final Santo Domingo. Generalmente decimos Alcalde, Antigua, Santo Domingo, pero aquí Epigmenio nos pone de todos los anteriores. La avenida Hidalgo llevó primero los nombres de Guirnalda, Jacinto, Tabaco, Fábrica de Tabaco, Soledad, Moneda, Santa María de Gracia, Merced, Aquiles y Recuerdos. Liceo se llamó primero Riqueza, Genio, Recreo, Hermosura, Granaditas, Prudencia, Lenidad, Barranca de Belén y Seminario, que es como se conoce, hasta hay una plaquita por ahí, Antigua Seminario, la actual Liceo. Garibaldi fue antes Esmeralda, Bosque, Seguridad, Fidelidad, Propiedad, Espaldas de Santo Domingo, Estrella, Humanidad, Actividad, Parroquia de Jesús y San Diego, por mencionar solo algunas calles. Es que Epigmenio Preciado las separa por sectores, los 4 primeros sectores. De un personaje del 19, miembro ilustre de esta sociedad, Silverio García, encontré una novela y dudé poner un poco de ella, pero al final opté por su crónica sobre el Ceboruco, de la que quiero esta noche compartir con ustedes un fragmento del fragmento que encontraron en estos tomos. Cito: el 16 de marzo del presente año, 1875, salimos de Guadalajara los señores ingenieros don Miguel Iglesias y don Juan Ignacio Matute, don Ramón Fuentes, fotógrafo, y el que suscribe, con una escolta de 9 hombres y un oficial del 11º Escuadrón de Caballería. Nos dirigíamos al Ceboruco, en donde nos proponíamos estudiar los fenómenos que acompañaron la erupción de aquel formidable volcán. Los gobiernos general y del Estado tomaron empeño en preparar dicha excursión en bien de la ciencia y con objeto de tranquilizar hasta donde fuera posible los ánimos de los habitantes de Guadalajara, bastante preocupados con los temblores acaecidos en esos días, y los cuales ocasionaron la completa ruina del pueblo de San Cristóbal. Nuestra salida se verificó a las 8 de la mañana. Una hora después nos encontrábamos en la villa de Zapopan. Remarco lo de una hora, Aquí hago un corte y les comento, en el libro viene continuado, pero aquí para abreviar, ellos, este grupito, va comentando de cada uno de los lugares por donde va pasando, incluyendo Zapopan, en donde no solamente habla de la flora que se va encontrando con los nombres científicos y demás, sino escuelas y hasta los sueldos de los burócratas de ese tiempo. Y así continúa el recorrido. Yo me paso al capítulo 8, ya directamente para hablar del Ceboruco. A las 9 de la mañana del día 19 de marzo próximo pasado, estamos hablando de 3 días, llegamos al pueblo de Aguacatlán. Después de comer en ese punto, continuamos nuestro camino hacia el rancho de Uceta, donde llegamos al terminar la tarde. Allí pernoctamos y al día siguiente a las 7 de la mañana emprendimos nuestra marcha al Ceboruco. Dejando a Uceta a nuestra espalda y dirigiéndonos al noroeste, caminamos por el lecho de un arroyo seco y a través de un campo sembrado de mimosas, un giscacti fetide, de añil cimarrón,
de leguminosas con flores color de rosa y de uno que otro individuo de la familia de los ficus. Un cuarto de hora distante de Uceta, a nuestra derecha, empezaba una cadena de montañas poco elevadas que se perdían a lo lejos en la cumbre del Ceboruco. A la izquierda se eleva otra cadena montañosa cuya extremidad se prolongaba más en la anterior y que, así como la primera, terminaba en la cúspide del cerro. No voy a marcar los cortes, lo voy a leer de corrido, pero aquí hay varios cortes. Después de haber recorrido una legua, de pronto nos encontramos en un campo solitario cuya desolación imprimía en nuestro ánimo una melancolía profunda. Tristísimo era, en efecto, el terreno que pisábamos. Estaba formado por pequeños montecillos simulando cuchillas más o menos largas, limitados por grietas profundas y cubiertas con una capa de polvo ceniciento que semejaba muy al vivo blancos sudarios. La vegetación estaba muerta. Pinos gigantescos aumentaban en aquellos lugares, pero desprovistos de la savia fecundante, inclinaban hacia la tierra sus ramas desnudas. Testigos mudos y elocuentes del terrible cataclismo que dio nacimiento al volcán, solo quedaban en pie como por un milagro para indicar los estragos que causa el Ceboruco en su furor. Millares de árboles de la misma especie yacían derribados. De vez en cuando veíamos plantas pertenecientes a la familia de las aristologias, talopécia, de las anagrarias y agaves, pero en tan pequeño número que, lejos de poseer el campo con su presencia, le daban un aspecto más lúgubre, haciendo resaltar su infecundidad. A las 2 de la tarde de ese mismo día, 20 de marzo, emprendimos nuestra ascensión al volcán. La pendiente que teníamos que subir era muy elevada y casi vertical. Pisábamos una tierra suelta que se desmoronaba fácilmente, lo que dificultaba en gran manera nuestra marcha. El sol arrojaba sobre nosotros sus más ardientes rayos. Ni una sombra había que refrescar a nuestras frentes, y para colmo de males, la provisión de agua se había agotado, pues no pensando hacer la ascensión sino hasta otro día, no contábamos con la suficiente para nuestras necesidades. Por lo que he dicho, se puede comprender que nuestra caminata fue en extremo fatigosa. Con la respiración anhelante, con el rostro encendido y empapado de sudor, logramos al cabo de 2 horas y después de mucho trabajo llegar al vértice de la montaña. Qué bello espectáculo se presentó a nuestra vista. A distancia de 400 metros estaba el cráter del volcán. Enormes columnas de humo salían de ese cráter cada 10 minutos, formando hermosas nubes, unas veces blanquísimas, otras negras y algunas mezcladas de blanco y negro. En ocasiones el cúmulo permanecía por algunos minutos cirniéndose majestuosamente sobre el aire y tomando la forma de árbol descrita por Plinio el Joven. Y cuando el viento soplaba con fuerza después de haberse elevado un poco la columna, se desvanecía en la atmósfera en ligeros estratos. Las figuras caprichosas que las ráfagas de viento hacían tomar a la nube variaban sin cesar. Ya era un penacho de flotantes plumas, ya un almenado castillo, ya una torre de góticas agujas. Ora un ave gigantesca batía sus alas sobre la montaña, ora un monstruo horrible era arrojado por el antro. Todo lo que la imaginación más exaltada pudiera desear se encontraba allí, desde lo más bello hasta lo más repugnante. Podían realizarse con facilidad los delirios de una loca fantasía. Sentados en la cumbre de la montaña, permanecimos 1 hora contemplando el volcán, y a no ser porque la noche se aproximaba, hubiéramos permanecido por más tiempo en aquel lugar encantado. Al declinar la tarde, descendimos al campamento, después de haber grabado nuestros nombres en el tronco de un elevado pino, único vegetal que allí existía. Quisimos perpetuar nuestra memoria dejando en aquel árbol seco un monumento que recordara nuestra audacia. Vanidad y nada más que vanidad.
Pronto la acción destructora del volcán hará desaparecer el pino y nuestros nombres, sepultándonos en el olvido más profundo. En efecto, una grita se abre ya en el suelo que pisábamos y es de temer que en una conmoción se derrumbe. El descenso fue también penoso. No obstante que nos apoyábamos en ramas de árbol que nos servían de bastones, nos resbalamos con frecuencia y nos dimos más de una caída. Ya era noche cuando llegamos al campamento, en donde nos esperaba una nueva decepción. Como he dicho ya, nos faltaba el agua, la sed nos devoraba y deseábamos refrescar nuestras secas fauces. Nos alentaba la esperanza de que al llegar al campamento encontraríamos el líquido precioso que mitigara nuestra sed, pero no fue así. Los mozos no habían vuelto de Uceta y tuvimos que contentarnos con el agua infecta y cargada de sulfato de fierro que había en un charco. Las personas que subieron hasta la cúspide del volcán fueron las siguientes: los señores don Miguel Iglesias, don Juan Ignacio Matute, don Mariano Bárcena, ingenieros nombrados en comisión por los gobiernos general y del Estado; los vecinos de Aguacatlán, don Flaminio Ulloa, presidente del ayuntamiento; don Flavio Partida, administrador de correos; don Mateo Serrano, don Fernando Enríquez, don Onofre Borrayo y don Apolonio Pérez; don Juan Casal, administrador de la hacienda de San Juan de Titlán; los niños Arnulfo Matute, de 12 años de edad, y Juan José, del mismo apellido, de 15 años; el señor don Ramón G. Fuentes, fotógrafo de la comisión, el autor de estas líneas; Marcos Romano Guía y Magdaleno Ansaldo. Pocas noches he tenido en mi vida tan deliciosas como las que pasé al pie del volcán. Impresionado todavía con las fuertes emociones que había experimentado con la vista del cráter, no acertaba a darme cuenta con lo que por mí pasaba. La imaginación no podía ocuparse de otra cosa que de las diversas peripecias de la ascensión. Algunos compañeros improvisaron con palos secos y con frazadas tiendas de campaña. Otros teníamos por pabellón el estrellado cielo y por lecho la dura tierra. Un silencio sepulcral reinaba el campamento. Los árboles deshojados estaban inmóviles, sin dar animación al cuadro. Ningún arroyo susurraba, ni siquiera un insecto hacía oír su discordante chirrido. Nuestro campamento tenía el aspecto de un vasto cementerio, alumbrado por 2 fogatas que chisporroteaban de una manera lúgubre. De improviso, la luna en llena apareció sobre la montaña. Su disco luminoso despedía plateados rayos que, atravesando la nube arrojada por el cráter, daba a esta un brillo deslumbrador. Extasiado contemplaba los diversos matices que la luz de la luna hacía tomar a la nube. Una transparente gasa iluminada profusamente no podía sobrepujarle en belleza. Ni su blancura ni su forma aérea podrían competir con lo vaporoso, con lo nibio de la nube. Cuando la nube asomó completamente su risueña faz, le dio preciosos tintes desde el rosa hasta el dorado subido. El cielo, entre tanto, estaba puro, ostentando su hermoso azul tachonado de estrellas que cintilaban con viveza, esparciendo suaves fulgores. De repente, el silencio fue interrumpido por una detonación sorda que se repitió por intervalos largos. A esa detonación siguieron otras muchas, acompañadas de derrumbes en las montañas que estaban a nuestra izquierda. Las peñas, enrojecidas por el fuego volcánico, rodaban haciendo un estrépito infernal. Así pasó la noche, noche encantadora, que jamás se apartará de mi memoria. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, cuando la comisión organizadora de los festejos del 150 aniversario que presidió el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra
tenía como director editorial al licenciado Rubén Rodríguez. Cuando se pensó en la maestra Sara Velasco como compiladora de esta obra poco conocida o inédita de plumas jaliscienses pertenecientes a la Benemérita Sociedad, seguramente fueron tocados por una mano mágica, porque, como ustedes lo han escuchado, el trabajo de la maestra Sara Velasco es maravilloso, es fundamental. Por tanto, se presenta, la maestra está de acuerdo en recibir preguntas o comentarios de ustedes. Adelante. Se me pasó la fecha en la explosión del volcán del Cebol. La fecha de la explosión. 1875. Muchas gracias. Ajá. Por supuesto, dije que era un fragmento del fragmento. Entonces la descripción continúa hasta el final, hasta cuando termina hablando a las autoridades y diciéndoles lo que tienen que hacer para testimoniar los volcanes, y se refiere después específicamente al Colima, y luego agrega también, ojalá que sea esta misma comisión, ¿sí? Porque se separaron al final, ya cuando hacen el descenso, se separan, y Mariano Bárcena con su bolita de ingenieros especializados se van a recorrer todas las faldas del volcán, y mientras él toma seguramente lo que le interesa a Silverio García, que es la botánica, ¿sí? Las plantas que están por ahí. Sí. A mí no me sorprende que Sara haya sido capaz de recopilar todo esto, porque tiene varios volúmenes recopilando los textos más antiguos de la producción literaria de Jalisco. Realmente tus tomitos esos son una labor gigantesca de rescates muy antiguos. No solamente manejas el lenguaje de la época, sino hasta la manera en que están escritos textos que Carmen Castañeda y tú podían leer, pero cualquier otra gente no. Entonces, es parte de tu labor profesional, y es un rescate extraordinario que has estado haciendo. Muchas gracias. Yo dije al principio que era para el pueblo, o sea, que lo lea un jovencito y cualquiera si le interesa determinados temas, porque no conservamos la ortografía antigua, para que no costara eso que dices, Maga, eso que dices, ¿sí? Que sea más fácil de leer. Entonces está a la mano. Gracias. Pero no es lo primero que haces como rescate. Eres la especialista en este tipo de rescates después de que Carmen se nos fue, porque las dos lo sabían hacer a la perfección. No más que yo no había entrado a la ciencia ni a la historia así como ahora, por eso me apantalló. Gracias. Pues felicidades. Muchas gracias. Disculpe, maestro. Me pareció interesantísimo los nombres antiguos de calles. ¿Será posible en alguna forma obtener el libro donde se encuentra esa nomenclatura? En estos tomos transcribí nada más, no recuerdo en este momento porque se hizo hace tiempo, pero el sector Hidalgo y me parece que el sector Juárez. Dejé Libertad y el Reforma porque realmente eran nuevos, y la mayoría decía sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre. Incluso en estos sectores hay muchas. La colonia del Fresno apenas empezaba, y todavía no se ponían los nombres a todos. Pero aquí vienen, por lo menos de esa época, de los años 30 más o menos, están. Pero es la primera vez que yo encuentro todos los nombres anteriores, por eso a mí también me sorprendieron. Interesantísimo. Sí, muy buen trabajo de este hombre, bien apreciado. Sí, maestra, apuntando en lo que preguntó aquí el señor, ¿tiene usted el nombre ahí del que hizo el estudio de las calles? Creo que es Epigmenio, ¿no? Epigmenio S. Preciado. No sé qué será ese. Muy bien. Sí, será un nombre, será algún apellido o algo, pero es Epigmenio S. Preciado. Incluso parece ser que lo sacaba él periódicamente. Yo encontré de 2 años, puse el más antiguo, pero encontré otro del año siguiente. Entonces a lo mejor estuvo actualizado. Les digo, la gran mayoría, no olvídense del sector Libertad, y de esos estaban apenas formándose, no tenían, sí ya estaba el trazo de las calles, pero no había nombres todavía. Y además para allá les pusieron, sí lo comentan. Sí, yo conozco muy bien esos sectores, porque es por números.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Y luego por el otro paralela, transversal, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la calle 34, por eso la calle 56, aunque ya tiene nombre, todos los antiguos como yo, y que somos de esos barrios, los conocemos por números. Bueno, pues nuevamente, maestra, gracias por esta labor, gracias al comité organizador, gracias a los miembros de la Junta Directiva y por supuesto a todos los consocios. Y ante la presencia de este auditorio, destacando y reconociendo al doctor Saúl Figueroa, al licenciado Armando González Escoto y al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidentes de esta casa, y destacando también la presencia de un amigo de la misma, como es el licenciado José Luis Castellanos, delegado de la Secretaría de Educación del Estado. Es un privilegio para mí entregar a usted, maestra, este modesto reconocimiento que a la letra dice lo siguiente: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científico-cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Sara Velasco por su participación en las actividades organizadas por esta institución, destacando que fueron para los festejos del 150 aniversario con la compilación de esta magnífica obra denominada Páginas para la Historia, tomos 1 y 2, que se ha llevado este día en esta casa, cumpliendo así con el propósito de esta institución, como lo es el difundir la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, septiembre del 2015, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Maestra, gracias, esta institución se lo reconoce, se lo agradece, y créanme que también a la Benemérita la ha rescatado al traer a la luz pública estos trabajos inéditos. Gracias y felicidades. Por supuesto, en los mismos términos entregamos este reconocimiento al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, quien comparece ahora como director de publicaciones, investigaciones y publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Está fechado el día de hoy y lo firma igualmente el señor secretario general y el de la voz. Maestro, muchas gracias por sus palabras, por su presencia y sobre todo por el impulso en todos los sentidos que ha dado a la publicación y edición de esta obra. Gracias y felicidades. Me voy a permitir dar un par de avisos. El martes 6 de octubre a las 20 horas tenemos la presentación del libro Las vaciladas de la vida, María Luisa González Arechiga, a cargo de nuestra consocia, la doctora Leticia Maldonado Magaña, con los comentarios de nuestro secretario general, el licenciado Rubén Rodríguez García. Les quiero informar que esta casa entregará en obsequio un libro a los consocios y está a la venta en 200 pesos los tomos 1 y 2 para el público en general. Les agradezco mucho su asistencia. Se les invita a un convivio para seguir platicando con la maestra Sara Velasco sobre esta compilación magnífica que ha realizado. Y bueno, en virtud de ello, siendo las 20 horas con 40 minutos de este día, damos por clausurada esta sesión académica. Gracias, buenas noches, nos vemos el martes.